jefatura me asignó el grupo B de la materia siglo 106, análisis matricial de estructura. ¿Ya? Por el momento todavía seguimos coordinando los horarios con el CCC, más que todo para que no haya choque de aulas con las otras materias. Además que por disposiciones de jefatura también va a haber quizás horarios en los que tengamos que adecuarnos a la disponibilidad del CCT, porque esta materia lleva una parte de lo que es programación. No todo va a ser quizás parte de este semestre ya. Vamos a llevar lo que es lenguaje de programación y vamos a resolver todo lo que es con respecto al análisis matricial en lenguaje de programas que manejan lenguaje de programación. Ya, entonces, por el momento les voy a dejar mi número de teléfono para que me manden un mensaje. Los voy a añadir a un grupo de WhatsApp y ahí vamos a coordinar desde cuándo estaríamos empezando las clases. Y más que todo el horario, que es lo que más me interesa. Supongo que aquí hay varios que están en materias que la auxiliatura también vale nota, ¿no? Entonces vamos a coordinar eso igual por ahí, ¿ya? No hay problema. Ya, el encargo del SILAB. Ya. El SILAB para todo lo que es las prácticas de matricial, que es el software que utilizamos los ingenieros civiles. Ya les expliqué yo algo de eso, pero ya usted les amplía. Es lo mismo que MATLAB. Sí. Hasta mucho más avanzado que MATLAB. ¿Ya? Sí, justamente eso le iba a preguntar si Sí. MATLAB o si la... No, SILAB. Ya, perfecto, ingeniero. Bueno, quedamos. Permiso. Ya, gracias. Permiso. Discretización estructural. Ya habíamos hablado de esto, saber qué es una cantidad discreta. Vamos a hacer la definición formal dentro de lo que es el curso de elementos finitos. Con esto siempre se comienza el curso de elementos finitos. ¿Está bien? Ya ustedes lo escriben, yo lo voy a grabar. Se dice discretización estructural como la sustitución del continuo elástico por un conjunto de elementos finitos de ensamble. O sea, toda la estructura que es continua se la sustituye por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Listo. Eso significa discretización. Ahora, la forma de cómo se harán esos elementos, ya dependerá del ingeniero, ¿no? Por ejemplo, este murito que voy a dibujar aquí, voy a dibujar un murito, un muro. ¿Ok? Ahí está el murito que lo estamos viendo de alzada, ¿no? Vamos a poner cargas en el plano del muro. Entonces, ¿cómo lo podemos es continuo, ¿no? Es un continuo. Entonces vamos a sustituirlo por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Ahora la pregunta, ¿cómo van a ser esos elementos finitos? Bueno, yo decido. Por ejemplo, puedo decidir de que van a ser elementos finitos triangulares, por ejemplo. Ahí está puro triángulo. ¿Ve? Ahí están los triangulitos. Ya no estoy estudiando el continuo. Ahora estoy estudiando, ¿no? La sustitución de ese continuo por un conjunto de elementos, el conjunto de elementos finitos del ensamble. Así, ¿no? Y cada elemento finito, que es un triangulito, tiene 3 nodos, en este caso, ¿no? Y en esos nodos se van a concentrar las fuerzas y los desplazamientos. Entonces estoy generando un espacio vectorial sobre el cual voy a plantear, ¿qué voy a plantear? Una ecuación, ¿no es cierto?, de tensiones y deformaciones, ¿no? Ahí está.
Esta es una relación tensorial porque se trata de una estructura que no es discreta. ¿Ves? Tensión es igual a matriz de elasticidad por tensor de deformaciones. Listo. Esto es lo que tengo que buscar, encontrar la formulación de esto. ¿Ok? Voy a llegar a la matriz de rigidez, si es que es el método de la rigidez. Si fuera el método de la fuerza, llegaría a la matriz de flexibilidad, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y ahí ya viene el desarrollo de la metodología para después, cada elemento finito ya estudiado, ensamblarlo, ¿no? Como dice la definición, como un conjunto de elementos finitos de ensamble que después se ensamblan. ¿Dónde se ensamblan? En los nudos, se unen en los nudos. ¿Ves? Y el resultado de esa unión nos va a dar una montonera de incógnitas, que pueden ser las incógnitas fuerza, ya ahí sería el método de la fuerza. Y si las incógnitas son desplazamientos, estaríamos hablando del método de desplazamiento, que normalmente son los desplazamientos. Y fíjense, en este caso no se muestran los desplazamientos, sino que se muestra una deformación. Entonces vamos a tener, bueno, habría que estudiar un poquito de elasticidad, nos va a dar idea de lo que esperamos como resultado cuando este muro es accionado por una carga, por ejemplo, una carga vertical. ¿Qué pasa? Entonces la interacción de elementos finitos ya nos va a decir, ¿no?, dónde está tensionado con esto. Listo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Así de sencillo. Pero aquí estoy hablando en general lo que es la discretización. Ya la discretización particular, en nuestro caso, hablaríamos ya de una estructura discreta, ¿no?, que es el campo de estudio de las estructuras que estamos nosotros estudiando. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un pórtico. ¿Qué es ello? Se me ocurre ese. Se me ocurrió nomás. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Ese es un continuo, ¿no? Continuo. Lo vamos a estudiar discreto. Ahí está, ya está discreto, o sea, ya viene, ¿no es cierto? La figura, no. Quiero decir que no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que la discretización es muy sencilla. No puedo elegir triángulo, nada, no hay posibilidad de eso, ¿no? La única posibilidad que tengo, bueno, es que lo vamos a un carro todavía. No borró. Bueno, estos son los nodos. ¿No? Claringo se pueden ver los nodos y claringo se pueden ver los elementos. Aquí están, este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento, este es otro elemento y otro. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Hemos transformado el continuo en un conjunto de elementos finitos de ensamble. Y si vemos un elemento en particular, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Digamos, cualquiera de ellos, es decir, tiene dos extremos que están unidos a nodos, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Todos están así. Tiene dos extremos los cuales durante el ensamble se tienen que unir a los nudos. Yo estoy haciendo una representación esquemática. No estoy diciendo que se van a cortar los elementos, no. Estoy haciendo, entiéndanlo, ¿no? Es una representación esquemática, nada más. El continuo elástico lo reemplazamos
por un conjunto de elementos finitos del sample. Listo. Ahora, fíjense, al igual que la estructura continua que vimos acá arriba, al igual que esta, también aquí puedo plantearme una ecuación, ¿no? También aquí puedo plantearme una ecuación. Ya va a ser una ecuación de esfuerzos, pero de fuerza, porque fíjense de que aquí no necesito yo estudiar elasticidad, ¿no? Elasticidad superficial o tridimensional, no necesito. Es la elasticidad lineal nomás. O sea, la famosa ley de Hooke, ¿no? Así la hemos conocido, ¿no? Sigma igual a E por E. Pero es porque es unidimensional, por eso. Igual la voy a plantear acá, ¿no es cierto? Pero ya no así, de esta forma, ya no, sino la voy a plantear como fuerza, ¿no? La fuerza, por ejemplo, la fuerza en los extremos, en los nodos, en los extremos aquí, estas fuerzas aquí, van a ser igual a una matriz de rigidez multiplicado por los desplazamientos con delta minúscula, vamos a llamar, en los extremos. Entonces P vienen a ser las fuerzas en estos extremos y los desplazamientos en estos extremos. Es una relación de fuerzas y desplazamientos. ¿Okay? Pero para plantear esa ecuación necesito la flecha. ¿No es cierto? Necesito la flecha. ¿Y qué era la flecha? Un espacio vectorial. Por lo tanto, necesito definir un espacio vectorial para ese elemento en particular. Lo mismo para todo. Claro que si lo hago para uno, lo estoy haciendo para todo. Lo puedo generalizar, entonces, el problema. De ahí el concepto de generalización, pues, estamos generalizando el concepto de fuerza y el concepto de desplazamiento. Vamos a entender como desplazamiento a los corrimientos, a los giros y a las distorsiones. ¿Okay? A todo eso le llamamos por igual desplazamiento. También se denominan deflexión. Quiere decir que desplazamiento no es solamente un corrimiento, también un giro es un desplazamiento, también una distorsión. ¿Okay? Tiene el mismo nombre. Eso quiero decir. Bueno, entonces fíjense cómo viene el planteamiento matemático, pero basado en vectores, porque ya estoy hablando de fuerza y estoy hablando de desplazamiento. Y si hablo de fuerza y hablo de desplazamiento, físicamente estoy hablando de cantidades vectoriales. Eso es. Pero voy a partir de la estructura discreta. Eso. Bueno. Entonces sabemos que es necesario y continúo. Es necesario, le decía, no puedo borrar esto, sí, igual tiene borrador. Vamos a borrar todo esto de acá. Todas estas cuencas. Yo estaba en hidrología para los de contaminación de cuencas. Ahí que tenía que dibujarle la cuenquita. Bueno, les decía, necesitamos asociar un espacio vectorial, no hay vuelta. Y decíamos que los espacios vectoriales, como elementos matemáticos, tienen una definición, ¿cierto? Eso vimos en la anterior clase. Y ya sabemos que son abstractos. Además le dejé un libro, ¿no?, para que tomen apuntes. De ese libro me van a tomar apuntes de espacios vectoriales. No es más que leer, ¿no?
leer, razonar y resumir los conceptos de espacios vectoriales. Sabemos que es así, ¿es cierto? Pero además los espacios vectoriales tienen otros conceptos que son muy importantes dentro de lo que vamos a ver, ¿no? Y el concepto importantísimo que vamos a ver se llama bases y dimensiones. Muy importante. Y el otro es combinación lineal. Combinaciones lineales. El otro es dependencia lineal. Ingeniero, ¿Sí? combinaciones y transformaciones lineales. No. El último es transformaciones lineales. Otra cosa es. Eso es muy importante para nosotros en este curso. Eso ya lo han estudiado de forma abstracta, ¿no es cierto? ¿Qué son las bases de un espacio vectorial? Las bases de un espacio vectorial son ciertos vectores específicos y únicos. Son los únicos vectores y no hay otros iguales que ellos. Eso se llaman bases, vectores bases. ¿Está bien? Esos vectores bases son los que generan el espacio vectorial. O sea, fíjense la importancia de la base. O sea, es como decir el cimiento de un edificio. Sobre la base se construye el espacio vectorial. Y eso es abstracto, ¿no? ¿Cómo sería en nuestro caso? En la física, ¿cómo sería? Un ejemplo de base. Un ejemplo de base en la física es esto. Así de sencillo. Ahí ya se van a dar cuenta. ¿No? Un sistema cartesiano. ¿No? Y, X. ¿Se ve? Tenemos nosotros un vector, cualquiera, físico. Un vector físico cualquiera, F. ¿No es cierto que tiene dos componentes? Dos componentes, ¿no? Una en X y otra en Y. De tal manera que la suma de f de x, fx más fy más fx más fy hacen el vector f. ¿Cierto? Pero ese es para un solo vector. Para un solo vector. Para uno solo. Pero fíjense, un solo vector, pero yo quiero que se generalizarlo. Para cualquier vector, ¿qué tendría que hacer? Crear la base, ¿ok? La base vendría a ser vectores unitarios, que le podemos llamar, normalmente en física le llamamos el vector I y el vector J. Cada uno vale 1. De tal manera que con eso podemos generar cualquier vector. ¿Y cuál sería ese vector? F cualquiera será igual al valor, al módulo, ¿no? Al módulo del vector, multiplicado por la base, ¿no? ¿Listo? Entonces teniendo solamente el módulo de vector ya sé cómo apunta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es su punto de aplicación? ¿Por qué? Porque tengo una base. Además, esa base me genera cualquier vector, me crea cualquier vector que yo quiera.
Ahora la pregunta es, ¿cuántas bases puede tener un espacio vectorial? Eso va a depender del fenómeno físico que se esté analizando. ¿Ok? Entonces la cantidad de vectores base que posee un espacio vectorial se denomina dimensión del espacio, ¿no? Esa es la dimensión del espacio vectorial, la cantidad de vectores. Vuelvo a repetir, son vectores únicos. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso de la barrita esa? Vámonos al caso de la barrita esa barrita que tiene. Ahí está la barrita. Yo podría considerar esto como vectores base, fíjense. Ya pues. Esto, tic, tic, eso. Ya. Verde. Yo podría considerar, fíjense, esto como vectores base. Todito vectores base. Este vale 1, 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 este vale 1. Y puedo construir cualquier estado de fuerza para ese elemento a partir de esos vectores bases. ¿No es cierto? ¿Ve? Lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Yo les estoy mostrando solamente, así como les mostré este caso del espacio euclidiano, del plano euclidiano, ahora les estoy mostrando un elemento de estructuras reticulares, un solo elemento. En el caso del triangulito, igual, ¿no? 2 acá, 2 acá y 2 acá. Y esos vectores bases me van a generar todo el estado de tensión y de formación de ese elemento, todo. ¿Se dan cuenta? Entonces la importancia de los vectores bases, que en realidad eso es lo que definimos antes de hacer el análisis. En realidad eso es lo que definimos. Porque si hablamos de un espacio vectorial, necesariamente hablamos de vectores bases. Porque si no, no existe el espacio. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que hablemos de un espacio vectorial, tiene que haber vectores bases, sí o sí. Si no, no hay espacio vectorial. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el espacio vectorial es la base generadora de ese espacio. Precisamente esa base es la que generará todos los vectores. Todos. ¿Está bien? Claro, no vamos a necesitarlo todos los que necesitemos, nada más. Que van a ser los que estén en dirección de los vectores bases. Todos los vectores que se generen en la dirección del vector base son los que nos interesan para nuestros propósitos, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Todo esto que estoy hablando está en el librito. Lo pueden complementar, leer todas esas cosas y hacer sus apuntes. ¿Okay? ¿Qué es una combinación lineal? Aquí viene la otra bonita, también interesante. Resulta que tenemos 10 vectores que ya han sido generados por vectores bases. Por decir, tenemos 10 vectores. Ya sabemos que pertenecen al espacio vectorial y que ese espacio vectorial tiene una base. Eso ya lo sabemos. Ahí están los 10 vectores. Una combinación lineal no es más que la combinación matemática de esos 10 vectores a través de productos con escalares A. En el espacio vectorial entran de contrabando los escalares. ¿Qué son los escalares? Son los que no son vectores. Las cantidades que no son vectores. Es como una estructura, pues le entra de contrabando la temperatura de fuera. O siquiera la generamos adentro, pero no es fuerza. Claro, al fin y al cabo genera esfuerzo.
mueven los vectores básicos. ¿Ves? La fuerza del viento no entra de contrabando, ¿no? ¿Y qué provoca? Fuerza. Así es así. Entonces, en todos los espacios vectoriales van a haber escalares, así como la temperatura, cantidades escalares. El viento es vectorial, pero la temperatura es escalar, ¿cierto? Entonces vamos a tener cantidades escalares. La masa es un escalar. La masa está constituida de la estructura, o sea, la que deviene el peso propio. Claro, masa por aceleración ya se hace fuerza, pero en este caso aceleración de la gravedad. Pero como cantidad másica es masa y punto, es un escalar. Entonces, cuando juntamos los vectores con operaciones, no es que hay 11 axiomas que definen al espacio. Esas son las operaciones permitidas. Cuando utilizamos esas operaciones permitidas, hacemos una combinación lineal. ¿Está bien? Entre vectores. Eso es una combinación lineal. No es más que la aplicación de los axiomas en un conjunto de vectores para obtener otros vectores. Esas son combinaciones lineales. Y nos preguntamos, esos vectores creados por combinaciones lineales me forman una matriz, claro. A ver, ¿cómo ligamos eso con las matrices? Por definición, toda matriz no es más que un ordenamiento, ¿no es cierto? Un ordenamiento entre filas y columnas. ¿Ordenamiento de qué? De vectores. En nuestro caso va a ser de vectores. No, en nuestro caso, porque estamos hablando de vectores. Entonces los vectores los podemos ordenar en filas o columnas. De esa manera formamos matrices. Cuando esas matrices están formadas por filas y columnas que provienen de combinaciones lineales, tienen dependencia lineal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todos devienen de operaciones. ¿Entienden? Y esas operaciones, lo acabamos de decir, esas operaciones nos proporcionan nuevos vectores que se denomina combinación lineal. Entonces, en una matriz, por ejemplo, vamos a tener filas y columnas que pueden o no ser combinación lineal. Digo no, porque también, ¿qué tal si es un vector base? No viene de combinación lineal. Esa es la característica del vector base. No es posible obtenerlo mediante combinación, no se puede. Sí o sí es único, punto. Ese es el vector base. Todo lo demás puede ser creado por combinaciones lineales. Todo lo demás. ¿Ok? Resulta que si una matriz, toda su fila y todas sus columnas son combinación lineal de otros vectores, se dice que es singular. Ahí viene la famosa singularidad. La famosa singularidad. ¿Qué es la singularidad matemática? Han pasado por cálculo, ¿no? ¿Qué define la continuidad de una función? ¿Cómo sabemos que una función es o no continua? Es un intervalo. ¿Cómo sabemos? Existe la derivada. Si la función no es derivable en un intervalo, quiere decir que no es continua, si no existe la derivada. Y si no existe la derivada en un intervalo de una función, quiere decir que hay algún punto donde la función deja de ser función. Ese punto se llama singularidad. Entonces la singularidad es todo punto donde se muere la función, donde ya no sirve la función. ¿No? Si lo trasladamos eso al inmenso cerebro de Einstein,
¿Cuáles eran las singularidades? Los agujeros negros. Esas son singularidades. ¿Por qué? Ahí se pierde la ecuación general de relatividad, ¿no? Que se basa en la ecuación de gravedad, la ecuación general de gravedad, que está hecha puro tensor, ¿cierto? Entonces, cuando esa función no tiene solución, en algún punto no es derivable, no se puede, por alguna razón. Y eso es cuando está en un agujero de claro, ahí la gravedad es infinita. ¿Cómo no va a ser? En el agujero negro la gravedad es infinita. Chao. Se come todo se traga. No lo vemos, por eso se llama agujero negro. Porque la luz desaparece. Ahí desaparece la luz. Se la traga, literalmente se la traga. Bueno, yo le estoy hablando de la función universo, ¿no? En una función matemática no es más que eso, que estamos derivando y pues de repente desaparece la derivada. Acá igual, la singularidad significa que esa matriz no tiene inversa, no tiene solución, en otras palabras. La singularidad matricial es que la matriz no tiene solución, así de sencillo. Y es normal encontrarnos con singularidades. En nuestro caso, ¿saben cuándo? Cuando la estructura no está en equilibrio. Cuando la estructura deja de cumplir la tercera ley de Newton, es una singularidad. Cuando la estructura se rompe, es una singularidad. ¿Se dan cuenta? Ya que mientras permanezca el equilibrio y la compatibilidad en la estructura, mientras permanezca eso, por eso se dice, es funcionable. Podemos deformarla como nos dé la gana, como querramos, aplicarle la fuerza que querramos. Pero mientras no se rompa y se mantenga en equilibrio, ¿no es cierto? Pues ¿qué pasa si se pierde el equilibrio? Ya estamos hablando de un sólido rígido que se mueve. Entramos en singularidad. Ya no es un edificio, ya no es una estructura. Vaya que estudie en aeronáutica, ¿no? De repente en el aire, ¿no? Es un ratito. Ese es un cliente. Hay que estar al día hasta el trabajo, ¿no? Hola. Hola.
Sigamos. Entonces, hay matrices singulares, producto de fenómenos que siempre van a ocurrir en la estructura. Generalmente por eso. Si llegamos a la singularidad es porque no hay equilibrio o no hay compatibilidad. Es por eso. Pero ¿y cómo se expresa matemáticamente? Porque algunos vectores empiezan a depender de otros. Viene la dependencia lineal. ¿Ok? Y esa dependencia lineal, como les digo, puede ser dependencia lineal cinemática o estática. ¿Ok? Aquí vamos a poner, ¿dónde? Aquí nomás. Esta dependencia puede ser de dos tipos. Puede ser cinemática o puede ser estática. Puede ser cinemática o puede ser estática. Cuando la dependencia lineal es cinemática, cuando no existe la compatibilidad. ¿Ok? En otras palabras, cuando se rompe una estructura por él, ahí desaparece la compatibilidad. Y la dependencia lineal puede ser estática cuando no hay equilibrio. ¿Ok? Cuando no hay equilibrio se produce la dependencia. No se olviden que estamos hablando de espacio vectorial. Esos vectores de ese espacio vectorial pueden entrar en dependencia lineal. ¿Cuándo van a ser dependencia lineal estática? Cuando hablemos del equilibrio, pues. O sea, en el campo de fuerza. Quiere decir que la dependencia lineal estática siempre se va a presentar en el campo de fuerza. Y la dependencia lineal cinemática siempre se va a presentar en el campo de desplazamiento. ¿No? Y como yo sé que ustedes han hecho apuntes de la anterior clase, saben de lo que les estoy hablando. ¿Qué es un campo? ¿Qué es un campo de fuerza? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es un campo de fuerza? ¿Cómo? Es un vector del espacio vectorial que, no uno, sino todos los vectores del espacio vectorial que representan fuerza. O sea que el espacio vectorial, como es abstracto, ¿se acuerdan, no? Decíamos que el espacio vectorial es abstracto. O sea, no es chicha ni limonada, no es nada, son flechas nada más. Ese es el espacio vectorial. Ahora venía la pregunta, ¿qué pasa si este espacio vectorial son fuerzas? Eso es un campo de fuerza. Y fíjense que la fuerza no solamente le estoy hablando a las activas, también las reactivas. Y cuando en una estructura que actúa por fuerzas activas y reactivas, ¿no es cierto? Y cuando la resultante de esa fuerza es cero, decimos que está en equilibrio. Así de sencillo. Entonces, pero esas fuerzas son combinación lineal. Que ahí están. Si están en equilibrio, están en perfecto equilibrio. Las matrices existen y son inversibles en el campo de fuerza. ¿Eh? Ahora, hagamos lo otro.
el espacio vectorial, en vez de que sean fuerzas, digamos que sean desplazamientos. Ya no estamos hablando de espacio vectorial, ¿no?, abstracto, ya es un campo de desplazamiento. Todas las flechas son desplazamientos, todas. ¿Y qué debe ocurrir en una estructura? Compatibilidad de desplazamiento. Es decir, que todas las flechas que hayan definidas, que nosotros hemos definido, permitan la compatibilidad. Ya lo vamos a ver en ejemplo. Claro, ahorita es medio raro, pero ya lo vamos a ver más allá. Sí. Entonces tenemos dos campos, nacidos del mismo espacio vectorial. El mismo espacio vectorial genera dos campos. La relación matricial entre esos dos campos es una ecuación, ¿no?, que puede ser expresada como rigidez o como flexibilidad. Vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia de la dependencia, estudiar la dependencia lineal. Puede ser estática o puede ser cinemática, según los vectores sean fuerzas en el campo de fuerza o desplazamientos en el campo de desplazamiento. ¿Está bien? Para que haya solución, tienen que darse las dos condiciones simultáneamente. Para que haya solución. Es lógico. No puede estar una estructura en equilibrio y ser incompatible los desplazamientos. O sea, que un elemento vaya para allá, el otro para allá. Viene una carga, ¿y de qué? ¿No? Viene una carga, digamos, aquí, esta elemento viene acá. Viene aquí la carga, es lógico que este tiene que desplazarse para acá, ¿no es cierto? Y la carga está, este tiene que desplazarse para acá y este también. No puede ocurrir que cuando aplico la carga, este se va para allá y el otro para el otro lado. No, está mal, ¿no es cierto? Eso se llama incompatibilidad, no puede darse eso. ¿Y qué pasa si un análisis ocurre? Algo anda mal, pues, así de sencillo. Bueno, esto de transformaciones lineales tiene que ver con varios espacios. Porque yo en una estructura puedo tener varios espacios, varios. Y es más, les voy a mostrar aquí, les hice un dibujito. Fíjense. Así de sencillo. Yo puedo tener aquí un espacio. Ahí están los vectores de este espacio. Un espacio del elemento, ¿verdad? O sea, puedo tener aquí un espacio vectorial para este elemento, para este otro espacio vectorial, para cada elemento. Pero puedo tener a su vez un espacio vectorial de la estructura, que lo puedo expresar, por ejemplo, en los nudos. ¿No? ¿Cuántos espacios vectorial tengo ahí? Uno de toda la estructura, ese es uno, y uno por cada elemento. De montonera de espacios vectoriales. ¿Cómo lo puedo relacionar? Con funciones matemáticas entre ellos. Esas funciones matemáticas se denominan transformaciones lineales. Entonces, las transformaciones lineales, ¿qué son? Son funciones entre espacios vectoriales. ¿Ok? Para tener la definición más precisa, a eso es el libro, léanlo el libro. Aquí no se trata de hacer un curso de Max 100, no, ya pasamos eso, ¿está bien? Pero igual lo vamos a utilizar, ¿está bien? Bueno, jóvenes, hemos relacionado los espacios vectoriales, ¿no?, con los campos de fuerza y desplazamiento. Por ejemplo, esta es una relación entre la fuerza y los desplazamientos. Ahí está el campo de fuerza en el elemento, son las fuerzas aquí, y estos los desplazamientos ahí mismo también, ¿no? Pero puedo hacerlo así también, de esta forma. Puedo relacionarlos así.
Me faltó cancha. Lo voy a borrar, lo voy a poner un poquito más alto. De esta forma lo puedo relacionar. Delta igual a la matriz de flexibilidad por la fuerza. O sea, aquí está el campo de desplazamiento y aquí está el campo de fuerza. Acá está el campo de fuerza a la izquierda y el campo de desplazamiento a la derecha. En el elemento, digamos. Entre los dos aparece una matriz. Acá es la matriz de rigidez y acá la matriz de flexibilidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una matriz dentro del análisis matricial? No es más que parámetros que me relacionan campos. Eso es. O sea que la relación entre campos siempre va a ser una matriz, siempre. Pero además una matriz me puede relacionar dentro de un campo, me puede relacionar a ver, como les dije aquí, quiero explicarle de forma muy general. Aquí hay varios campos, hay varios espacios, ¿no es cierto? Varios espacios. Hay el espacio de los nodos, el espacio vectorial de los nodos y el espacio vectorial de todos los extremos de cada elemento. Hay varios espacios. ¿Está bien? Hay varios espacios. Ahora bien, el espacio, el campo de fuerza de los nodos, de la flecha roja, es externo, son fuerzas externas, siempre. O sea que a los nodos le aplicamos, es así como la cercha, igualito. Solamente a la cercha le podemos poner fuerza por los nudos, ¿no? Por las uniones, no hay más, ¿por dónde? Porque si no deja de ser cercha. ¿Por qué lo hacemos? Porque el estado de tensión tiene que ser tracción o compresión, nada más. Todas las cerchas se diseñan a tracción y compresión, todas. ¿Por qué? Porque las fuerzas siempre se aplican a los nudos, así de sencillo. Y nunca aplicamos momentos, no se aplican pares, ¿no es cierto? No se puede, porque las cerchas solamente trabajan a tracción y compresión y punto. ¿No? Eso ya lo sabemos. Las fuerzas aplicadas a los nodos de la cercha son exteriores. Aquí hacemos lo mismo. Las fuerzas son exteriores, solo que aquí a los nudos les podemos poner momentos. Podemos poner momentos. ¿Está bien? Como también no es necesario ponerlo también. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso tiene que estar relacionado con el concepto de articulación. El nodo no es una articulación, no. La anterior clase habíamos definido que era un nodo. ¿Qué era un nodo? Era una unión infinitamente rígida. No se deforma. Esa es una hipótesis. No se olvide. Eso ya lo dijimos en la anterior clase. Y métanse siempre a la cabeza. Un nodo es la unión de elementos en cualquier estructura, sea reticular o no, cualquiera, hasta las otras, las que van a estudiar más adelante, todas tienen nodo, y si es nodo, el nodo tiene rigidez infinita, no se deforma. Esa es la característica principal del nodo. Bueno, en este estudio siempre las cargas serán por los nodos, siempre, siempre. Ya, esas cargas por los nodos crean, en el espacio vectorial, crean un campo de fuerza, que es el campo de fuerza de los nodos. Pero cada elemento tiene también su campo de fuerza, cada elemento. ¿Es cierto? Lo mismo en los desplazamientos. Los nodos se desplazan debido a las fuerzas externas. Ahí están. Y ese es el campo de desplazamiento. Por eso decimos que las fuerzas y los desplazamientos, que son grandezas, son exteriores. Por eso decimos.
en la grandeza mecánica. ¿Se acuerdan de la grandeza mecánica, no? Hay 4 grandezas mecánicas, 2 exteriores y 2 interiores. Las 2 exteriores son el campo de fuerza y el campo de desplazamiento. Esas son las 2. En este caso de los nudos, las exteriores son las fuerzas de afuera, pero que siempre las representamos en los nudos. En otras palabras, la concentramos a los nudos, sea lo que sea de viento, de terremoto, lo que sea, siempre la vamos a concentrar en los nudos. Ya vamos a ver cómo. Ustedes se van a preguntar, ¿cómo vamos a concentrar a ver una carga en un elemento? ¿Cómo la vamos a concentrar en el nudo? Ya veremos cómo se hace. Más adelante vamos a ver. Porque obviamente el elemento puede estar cargado el elemento, como una carga externa, pero no lo consideramos como carga en el elemento. No, esa carga tiene que ir a los nodos. ¿Sí o sí? ¿Está bien? La vamos a concentrar. Quiere decir que en esta materia no existen cargas sobre los elementos, en ningún elemento. Y si existen, las convertimos a cargas nodales. ¿Está bien? Siempre va a ser así. Bueno, el asunto es que existe un campo de fuerza externo. Ese. Y que ese campo de fuerza genera desplazamiento en los nudos. Por lo tanto, esas 2 grandezas mecánicas son externas. Bien, ¿será que hay una relación entre el campo de fuerza externo y el campo de fuerza interno? Bueno, en el campo de fuerza no hay problema, ahí estará el equilibrio. Y en el campo de desplazamiento externo con el campo de desplazamiento interno, hay una relación, claro. Eso se llama compatibilidad. ¿Está bien? Entonces habrá una relación matricial de compatibilidad. Entonces vamos a tener una matriz de compatibilidad. Igual, habrá una relación de equilibrio entre los nodos y el equilibrio interno. Pues no se olviden que el elemento tiene que estar en equilibrio. Todo punto de la estructura tiene que estar en equilibrio. Vamos a ver que los nodos tienen que estar en equilibrio, todos. Y los extremos de los elementos que se unen a los nodos también. Quiere decir que habrá una relación de equilibrio, ¿no? Entre los extremos, pues no se olvide que esta es una estructura de ensamble. Estamos estudiando la estructura de ensamble, ¿no? Lo primero que hablamos, discretización, lo primero que hablamos. Estamos sustituyendo el continuo por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Esto es una estructura de ensamble. Entonces quiere decir que cuando los elementos se unen a sus nodos, también están en el equilibrio los nodos y el elemento. ¿Habrá una relación ahí entre el equilibrio externo con el equilibrio interno? Claro que sí. Esa es la ecuación, esa es la matriz de equilibrio. Fíjense, todo lo hacemos matrices. La compatibilidad la hacemos matrices, el equilibrio lo hacemos matrices. Ahí está. La relación entre los 2 campos también es matriz. Entonces por todos lados le van a surgir matrices. Ni bien se sienten, ya aparece una matriz. ¿Ah? Es así es esta materia. Y siempre vamos a relacionar las matrices con los vectores porque de ahí nacen las matrices. Las matrices nacen de los vectores. Y los vectores pertenecen a un espacio vectorial. Y si hay espacios vectoriales es porque hay vectores base. ¿Ves? Todo tiene su consecuencia. Es así. ¿No es cierto? Es como nosotros. Nosotros no podemos vivir sin los internos. Si nos sacan el corazón no vivimos. Nos sacan lo que nos saquen, no vamos a poder vivir, ¿no es cierto? Nos desequilibramos en nuestra salud. Bueno, aquí es más simple todavía. Porque se trata de campo de fuerza, campo de desplazamiento, nada más. Todo se estudia ahí, en esos 2 campos. Todo sale de ahí.
Y como son dos, tienen que haber relaciones. Tanto relaciones entre los dos campos como relaciones dentro de los campos. ¿Cuáles son las relaciones entre campos? Las matrices de rigidez y flexibilidad. No hay más. O es matriz de flexibilidad o de rigidez, no hay más. Relación entre campos. Y relaciones dentro de los campos son dos también. En el campo, porque son dos campos. La relación dentro de los campos, dentro de los campos de fuerza, es el equilibrio. Y la relación dentro del campo de desplazamiento es la compatibilidad. Y de las dos relaciones, tanto acá como acá, nacen dos matrices. Una que se llama de compatibilidad en el campo de desplazamiento y otra que se llama de equilibrio en el campo de fuerza. ¿Ves? Pero la relación entre campos, solamente dos posibilidades también: rigidez o flexibilidad. ¿Está bien? Entonces ya hablamos de rigidez y flexibilidad. ¿Qué es rigidez y qué es flexibilidad? Aquí vamos a poner coeficiente de rigidez y coeficiente de flexibilidad. Como ya le llamamos coeficiente, ¿por qué? Porque forman matrices. Ya de nuestros estudios matriciales sabemos que las matrices están compuestas por coeficientes. Todos los elementos de una matriz se llaman coeficientes. Por eso es que le llamamos coeficientes. Porque ya sabemos que van a formar dos matrices, ya lo sabemos, lo acabamos de decir. Y sabemos por qué. Sabemos por qué. Todas esas son preguntitas de examen. ¿Por qué se llama rigidez? ¿Por qué se llama matriz de rigidez? Ah, la relación, ¿no? Es una relación de fuerza, de desplazamiento con la fuerza. ¿Por qué se llama matriz de rigidez? Porque es relación de fuerza, campo de fuerza con el campo de desplazamiento. Relaciona. Y la de flexibilidad al revés. Relación del campo de desplazamiento con el campo de fuerza. De tal manera que siempre habrá incógnitas. Siempre. En el caso de la ecuación matricial de rigidez, las incógnitas son los desplazamientos. Entonces. Y en el caso de la matriz de flexibilidad, de la ecuación de flexibilidad, las incógnitas son fuerza. Por eso es que también se llama el método de la fuerza, ¿no? El método de la flexibilidad también se llama el método de la fuerza. El método de la rigidez también se llama el método de los desplazamientos. ¿Por qué? Los desplazamientos son los incógnitos. Pero también se llama método de rigidez, es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces ya sabemos que esas matrices están formadas por coeficientes. ¿Qué es el coeficiente de rigidez? Así se define. No lo voy a escribir porque ustedes lo van a escribir dentro de su apunte. Así dice la definición. Me la sé de memoria, como loro, pues ¿cómo no me la sé de memoria? Como una canción. Si la canto todos los días, ¿cómo no me la voy a aprender de memoria? La primera vez o las dos primeras veces la leo. Después nunca más de memoria. Dice lo mismo, la primera vez o las dos primeras veces la leo, hace 40 años. Y después todo el tiempo como loro. De memoria. Dice, dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, rigidez o coeficiente de rigidez es el desplazamiento en la dirección y
debido a una fuerza unitaria en la dirección. No, está mal. Al revés, es la fuerza en la dirección Y, es la fuerza en la dirección Y debido a un desplazamiento unitario en la dirección J. Eso es lo correcto. Dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, rigidez o coeficiente de rigidez es la fuerza en la dirección Y debida a un desplazamiento unitario en la dirección J. Debida a un desplazamiento unitario en la dirección J. O sea, a ver, ahí está la estructura. Le doy aquí un desplazamiento unitario y acá, en este punto de acá, mido la fuerza que me provocó ese desplazamiento. Esa fuerza medida acá, esa es la rigidez. ¿Cómo lo indico entonces? Porque son dos puntos, dos lugares distintos. ¿Cómo lo indico? Por su índice. Fíjense. Por eso se llama coeficiente, ¿no? De rigidez. En la matriz lo vamos a indicar de esta forma. K, minúscula, I, J. ¿Ves? Rigidez en la dirección I debida a un desplazamiento en la dirección J. Pero también lo puede hacer de esta forma, con mayúscula. K, I, J. ¿Ve? La fuerza en la dirección I debido al desplazamiento unitario en la dirección J. En los dos casos. La fuerza en la dirección I debida al desplazamiento unitario en la dirección J. ¿Se entiende? No, K. Las dos son K. Este es K minúscula y este es K mayúscula. ¿Cómo es? K minúscula y la otra es K mayúscula. Esa es la rigidez. Pero como va a ser parte de una matriz, le vamos a llamar coeficiente de rigidez. Y está listo para entrar en la matriz, ¿no? Está listingo, preparadingo está ahí. ¿Qué es la flexibilidad o coeficiente de flexibilidad? Es parecido al concepto, pero se comienza así. Dentro del campo de fuerza estáticamente admisible. Cambia, ahí cambia. Porque las flexibilidades son en el campo de fuerza. Dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible, flexibilidad o coeficiente de flexibilidad es el desplazamiento en la dirección Y debida a una fuerza unitaria en la dirección J. ¿No? Vas a tener que mirar el video. Es el desplazamiento en la dirección Y debida a una fuerza unitaria en la dirección J. Se cruzan, porque habla de desplazamiento, y el desplazamiento ¿dónde está? En el campo de desplazamiento. Pero ¿dónde está el vector unitario? O sea, el vector base, ¿dónde está? En el campo de fuerza, ahí está el vector unitario. En el caso de la rigidez es al revés. La rigidez es un desplazamiento, es una fuerza. ¿Dónde está el efecto que lo provocó? En el campo de desplazamiento. Ahí está el vector base, en el campo de desplazamiento. Ese vector base provocó esa rigidez. ¿Entienden? Eso es. ¿No? Lo vamos a indicar con la letra F. F, I, J. Listo, nada más. Como no vamos a estudiar el método de la flexibilidad, solamente por concepto lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a estudiar? Porque no es aplicable. En el método de la flexibilidad, ¿qué son las incógnitas? La fuerza. A ver cómo podríamos poner una fuerza incógnita. La única posibilidad que hay es que sean reacciones.
la única. Pero para encontrar las reacciones primero tengo que resolver la estructura. ¿Cómo es eso? ¿Ve? Entonces, no, Burrera, aplico nomás el método de la rigidez, que ese me lo va a resolver todo. ¿Está bien? No puedo poner fuerzas arriba incógnitas, no. Porque precisamente las fuerzas son conocidas. ¿Cierto? Sabemos cuánto pesa una pared, sabemos cuánto pesa un muro, sabemos cuánto pesa el piso, el peso propio, todo eso son las fuerzas. Entonces no son incógnitas. No podemos ponerle a la fuerza como incógnita. Es por eso que ese método no se lo usa. Claro, aquí lo usamos por razones académicas, para aprender. Por eso que el profesor de hiperestática le enseña el método de la fuerza. El método submatricial, porque no es el método matricial, submatricial, el método de la fuerza. Pero es por aprenderlo, para encontrar una. Y en definitiva nos puede servir para encontrar rigidez, también nos puede servir. ¿Está bien? Eso es coeficiente de rigidez y coeficiente de flexibilidad. Nosotros vamos a usar el método de la rigidez, es por eso que vamos a usar siempre esa definición. ¿Por qué comienza la definición diciendo dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible? ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa? De que en el campo de desplazamiento, ahí se da, ¿no?, el desplazamiento unitario, sea posible siempre dar desplazamiento unitario. Porque si no se puede, ¿qué pasa? No hay rigidez. A ver, ¿cuándo se hace caso? Imaginémonos un nodo de la estructura que no se desplaza, que está empotrado, perfecta, y el empotramiento es infinito, no se mueve. A ver, darle un desplazamiento unitario. No se puede. No se puede. Y si yo quiero calcular la rigidez en otro lado, debido a un desplazamiento unitario de ese nodo, ¿qué hago? Sencillamente no existe la rigidez. Una singularidad, una dependencia lineal, cinemática. Por tanto, no va a existir la rigidez. ¿Es cierto? Así es sencillo. Por eso es que dice la definición, comienza con eso, por la necesidad de existencia del coeficiente de rigidez. ¿Ve? Por eso dice, dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, por eso lo dice. Cinemáticamente admisible quiere decir que se puede dar desplazamiento en todos los nodos o todos los puntos donde está el campo de desplazamiento. Todos son admisibles. Eso quiere decir. Y lo otro quiere decir, porque dice, ¿no?, dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura tiene que estar en equilibrio. Así es sencillo. Porque si la estructura no está en equilibrio, el campo de fuerza, ¿cuál es el campo de fuerza? Hay resultante. Si la estructura no está en equilibrio, hay resultante. Así es sencillo. No se cumple la tercera ley de Newton. Por lo tanto, no hay flexibilidad. No hay flexibilidad. Pero, aquí vienen los peros raros, pero que son usuales dentro del análisis. ¿Saben cuáles son los peros? Que si la estructura no está en equilibrio, se puede encontrar la matriz de rigidez, aunque la estructura no esté en equilibrio. Y si se encuentra la matriz de rigidez, no va a tener inversa. ¿Por qué? Porque la estructura no está en equilibrio, aún exista la matriz de rigidez. Esas consideraciones las vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Seguimos en la teoría, porque al comienzo les dije eso, ¿no? El 80% de la materia es teórica. Se lo dije al comienzo. Así que
Repasen para que lo entiendan, porque de aquí se van a ir medio... Yo sé que se van a ir medio confundidos, pero es así. Si repasan los conceptos van a ver que no hay tal confusión, no tiene que existir tal confusión. 1 hora 11 minutos. Vamos a parar la